terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, deben de orar de esta manera o de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Jesús les enseñó a orar, y aunque esta no era una oración que se repetía, era repetitiva en el tiempo en que Jesús oraba al Padre, porque sabemos que cada vez que Él se acercaba al Padre era momentos diferentes y circunstancias diferentes, y nosotros tenemos que orar en base a las circunstancias que estamos enfrentando. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender y aprender es acercarnos a Dios en la forma correcta. Los discípulos, uno de ellos se acercó y le dijo: enséñanos a orar. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Enséñanos tú a orar. Y Jesús inmediatamente les enseñó a orar. Y este mensaje de esta mañana tiene que ver para todos aquellos que tienen ese temor de hacer una oración y que dicen: no sé orar. Que después de esta mañana tú puedas decir: yo quiero hacer la oración. Es un honor, es un privilegio el poder orar al Padre. Y como primer punto, hay 4 cosas que yo quisiera llevarte a aprender esta mañana de cómo debemos de orar. Así como Jesús enseñó a los discípulos a orar, hoy yo te quiero enseñar a orar de la manera en la que la mayoría de aquellos hombres de Dios en el pasado y en el presente se acercan a Dios, y es como un bosquejo a seguir de la manera que debemos de pedirle al Señor o orar al Padre. Y lo primero que yo podría considerar para tomar en cuenta sería que si queremos orar, nuestra primera actitud debe de ser acercarnos a Él con adoración, con alabanza. Siempre que empecemos una oración, tenemos que adorarle y tenemos que alabarle. Yo no sé si usted ha tomado en consideración que cada vez que iniciamos una reunión se lee la palabra del Señor, después se cantan algunos cantos de alabanza, de adoración, y después de la adoración venimos a la palabra del Señor. Pero es muy importante que nuestro culto, que es un culto que se le hace a nuestro Señor, que es rendido a nuestro Dios, también inicie con la adoración y la alabanza. Nuestras oraciones también tienen que ir impregnadas de adoración. De hecho, todos los seres humanos hemos sido diseñados en nuestro interior para adorar. El ser humano trae impregnado en su ser un adorador. Todos en la tierra, todos en el mundo adoran. Algunos adoran diferentes dioses, adoran animales, adoran personas. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y hemos creído en Dios como el único Dios verdadero, sabemos quién debe de recibir esa adoración. Así que si me acompañas al Salmo número 100, el Salmo número 100 da una expresión de cómo debemos de orar, pero también acercarnos a Dios con esa actitud de adoración y de alabanza. Lo primero que dice el salmista es: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y está refiriéndose a todo ser humano que habite la tierra. Tiene que saber que lo importante en el momento de acercarse a Dios es cantarle con alegría, cantarle con gozo. Y añade diciendo: servid a Jehová con alegría también. Pero enseguida de servir a Dios con alegría, vuelve a mencionar: venid ante su presencia con regocijo. Así que si vamos a acercarnos a Dios en oración, vamos a acercarnos ante su presencia, tenemos que acercarnos con regocijo, con adoración, con alabanza, llenos de alegría, y con regocijo cuando ya estamos en su presencia. En otras palabras, debemos de deleitarnos en el momento en que nos acercamos a Dios y saber que nos estamos acercando hasta el mismo trono de la gracia de Dios. El salmista sigue mencionando, diciendo: tenemos que reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que el reconocer a Dios como nuestro Padre, el decir Padre nuestro que estás en los cielos, es reconocer que Él es Dios, como dice el salmista. Y en el momento de que lo reconocemos como Dios, debemos de cantarle, adorarle con alegría, con regocijo. Y sigue diciendo ahí: porque somos su pueblo,
dice la Escritura, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Todos los que estamos aquí somos ovejas del buen pastor, y usted sabe que Él es el buen pastor. Sigue diciendo el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Sigue reforzando el principio de entrar a la presencia de Dios, entrar a la casa de Dios con regocijo, con alabanza, pero dice aquí con acciones de gracias. Y entrar por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Quisiera aquí hacer notar la clave para que nuestra oración inicie de una manera correcta. Es alabarle, adorarle con regocijo, con alegría, aunque las circunstancias sean difíciles. Tenemos que aprender a acercarnos a Dios con esa actitud, pero también dice ahí que debe hacer con acciones de gracias. ¿Y cómo son las acciones de gracias? Bueno, darle gracias a Dios por aquellas cosas que nos han pasado en la vida, sean buenas o sean malas. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que el acercarnos en oración siempre tiene que haber gratitud y darle gracias por aquellas cosas que nos han afligido, que nos han hecho sentir mal, pero también por aquellas cosas que nos han hecho sentir bien y que nos han causado gozo y alegría. Dice la Escritura que cuando nos acercamos a Él tenemos que aprender a dar gracias en todo y por todo. No solamente por lo bueno que nos pasa, sino también por aquellas cosas malas que nos pasan. El presentarnos con acciones de gracias implica el no olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida durante el tiempo anterior a ese tiempo de oración. En otras palabras, el salmista decía de esta manera a su alma, a su interior, diciendo: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y recordar al alma que hay muchas cosas que Dios ha hecho. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Es bueno el alabar, el bendecir a Dios y no olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Por eso vamos a tener gratitud, porque cuando nos olvidamos se nos olvida dar gracias. Normalmente cuando recibimos algo que Dios nos bendice, normalmente la actitud es dar gracias. Pero no solamente es el estar con la actitud de gracias en la oración, el cantarle, el adorarle. El Salmo 18, verso número 3, habla diciendo que a quien nos acercamos o a quien le rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración, es a ese Dios verdadero. Y le rendimos con acción de gracias al único a quien nosotros debemos de invocar. Así que Dios nuestro Padre es digno de ser invocado, es digno de buscar su rostro. Dice el Salmo 18, verso número 3. Si lee el verso número 1, inicia diciendo: te amo, oh Jehová, y le expresa el amor que tiene a Dios. Pero en el verso 3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando tú invocas a Dios, porque Él es digno, y no solamente digno de que tú invoques su nombre, sino que también le alabes, dice la Escritura que Él se encarga de tus enemigos. Él se encarga de hacer un alto a aquellas cosas que vienen contra ti. Aunque el enemigo venga como torrente de agua fuerte contra tu vida, contra tu familia, contra tus bienes, contra tu salud, es el momento de pedirle a Dios, de clamar a Dios, y en ese clamor de gratitud también Dios va a detener a tus enemigos. Dios va a detener a aquello que se levanta contra ti. Y no solamente dice eso en el verso número 3, vamos al verso 6 de ese mismo Salmo 18, diciendo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. En mi angustia clamé a Jehová y Él oyó mi voz. Escuchó mi angustia desde su templo, escuchó mi oración. Y cuando tú invocas a Dios, tienes que tener la confianza, la seguridad de que Dios te va a escuchar. No debe de haber duda alguna, porque dice Santiago que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe, que le hay, y que Dios va a recompensar a aquellos que le buscan, que el que busca a Dios es galardonador de parte de Dios. Así que
el salmista en el Salmo 18 nos vuelve a recordar que a quien tenemos que orar, a quien tenemos que invocar el favor o la ayuda suya es a Dios, porque Él es Dios y es un Dios bueno. Así que el Señor es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Él es digno de ser invocado, Él es digno de ser alabado. En Apocalipsis capítulo número 3, verso 11, también nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, de recibir la honra y de recibir el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Señor, de recibir la honra, la gloria y el poder. Así que no nos debe quedar duda de que si nos acercamos a Dios, invocamos su nombre, le alabamos y le adoramos, es porque Él es digno de que nosotros nos postremos delante de Él y podamos recurrir a Él en los momentos de dificultad o de adversidad. Y no solamente recurrir a Él para pedirle que Él nos libre de alguna situación, sino también recurrir a Él para darle gracias. Orar simplemente para darle gracias. Estamos orando por una sanidad, recibimos la sanidad, inmediatamente tenemos que ir a postrarnos delante de Él y darle gracias por lo que hemos recibido. Porque si a los seres humanos les damos las gracias cuando nos dan algo que es perecedero, imagínense cuando Dios nos da algo que es eterno. Nuestro corazón y nuestra alma tiene que tener una gratitud eterna. Darle gracias todos los días simplemente porque nos ha dado la vida eterna. Hay otro pasaje más que quisiera compartirte acerca de la importancia de empezar a orar con adoración, con alabanza, y que podamos tener acciones de gracias delante de Él en el momento que le invocamos. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 21, verso número 13. Jesús le dice, en este caso, a los que están con Él al llegar a la casa de Dios, al templo. Si usted lee el contexto, usted sabe que Él llega al templo y Él, al ver que el templo no se estaba utilizando en la manera correcta, porque la casa de Dios fue edificada para orar. Cuando Salomón construyó el templo, Dios dijo a Salomón que los ojos de él y a la oración de su pueblo en ese lugar, en el templo. Por eso cuando Jesús llega al templo y se da cuenta que la gente iba al templo no a orar, iban a otras cosas, entonces Él le entra un celo divino y empieza a volcar la mesa de los cambistas, de los que hacían trueques en ese lugar. Y Él declara estas palabras, dice la escritura en el verso número 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Verso 14, y vinieron a Él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Vinieron al templo los que estaban enfermos, los que tenían necesidad, y los sanó, porque vinieron al templo a orar. Y dice, sigue diciendo el verso número 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando, dice la escritura que ellos dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Estos jóvenes estaban aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Los jóvenes estaban declarando alabanzas al Señor. En el tiempo de entrar a la casa del Señor, en el tiempo de la oración, estaba alabando un grupo de muchachos, de niños que estaban con júbilo, con alegría, saltando, danzando, dándole el honor al Señor, diciendo: Hosana, Hosana al hijo de David. Dice la escritura que estos hombres se indignaron porque estaban alabando el nombre de Dios en el templo de esta manera. Y en forma de reclamo le dicen al Señor: ¿oyes lo que estos están diciendo? ¿Lo que estos están clamando o aclamando? Y Jesús le respondió diciendo: ¿acaso nunca leíste? Claro que los estoy escuchando, claro que me estoy deleitando con lo que ellos están exclamando. Sí, los escucho. ¿Acaso nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Qué hermoso es saber
que en la oración, cuando nos acercamos a Dios y le alabamos y le adoramos, con ese regocijo y esa alegría, como estos niños lo hacían, y Jesús los pone como un ejemplo de lo que el salmista también había declarado, de que a través de los niños Él perfeccionó la alabanza. Tenemos que ser como niños para entrar al reino de Dios. Cuando tú te acercas a Dios ante su presencia y quieres entrar a la presencia del Señor, tienes que ser como niño y honrarle y exaltarle y gozarte y deleitarte. Todavía no pides nada, solamente le estás rindiendo la adoración, le estás rindiendo la alabanza que Él merece, le estás dando gracias por la oportunidad que tienes de estar delante de su presencia, aunque no seamos dignos, porque nadie es digno de estar delante de Dios. Pero gracias a Jesucristo, su Hijo, Él nos hace dignos, nos justifica delante de Dios y podemos presentarnos justos delante de Él. El velo que nos impedía entrar al lugar santísimo fue roto de arriba abajo a través de la muerte del Señor, para que tú y yo pudiéramos entrar al lugar santísimo. En otras palabras, a la misma presencia de Dios. Entrar al lugar santísimo, entrar a la presencia de Dios. Y esto es maravilloso porque nos estamos perfeccionando en el momento que estamos orando. Cuando tú estás orando, te estás haciendo perfecto delante de Dios. Y cuando digo perfecto, es que estás aprendiendo a entrar en la presencia de un Dios perfecto. Jesús dijo: sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y cuando habla de la perfección, no quiere decir que tú como persona vas a llegar a ser perfecto, sino que cuando estás delante de la presencia del Señor, tienes que aprender a presentarte delante de Él de una manera perfecta, correcta, como Dios lo establece. Y es la manera en la que tú puedes estar delante de un Dios perfecto, aunque siendo imperfectos. Jesucristo nos presenta perfectos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Somos tal vez imperfectos, pero Él es el Cordero perfecto, el Cordero Pascual, que ahora mora en nosotros y no nos impide el poder estar en la misma presencia de Dios. Así que alabar, adorar con regocijo, con alegría. Lo segundo que pudiera comentarte para poder hacer una oración correcta, aprender a orar después de iniciar nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, mi alma te alaba, te adora, te glorifica. Estoy delante de ti porque tú eres digno de ser invocado. Te doy gracias por todo lo que has hecho. Lo siguiente que tenemos que hacer es tener una actitud de arrepentimiento. Es poder expresar arrepentimiento. Es tener una mirada introspectiva hacia el interior nuestro, de nuestra alma. Así como el salmista hablaba a su alma, tenemos que hablarnos a nuestro interior y examinarnos. Cada uno tiene que hacer un examen particular de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y de lo que hemos hecho mal, en ese momento que estamos orando a Él, tener esa certeza de poder decirle al Señor: perdón, Padre, porque hice esto que está mal. Perdón, Padre, porque me equivoqué. Perdón, Señor, porque el arrepentimiento tiene que ver con el pedir perdón. El arrepentimiento tiene que ver con el apartarse de aquello que sabemos que no agrada a Dios, o simplemente sentir un pesar, compungirse de corazón en nuestro interior, derramar lágrimas por aquellas cosas que sabemos que hicimos mal. La Biblia dice que no hay ningún hombre bueno, solamente Dios. Por lo tanto, el hombre es malo por naturaleza y el hombre tiende a hacer cosas malas, aún siendo cristianos. Hay cristianos que obramos de manera también mal. Y tenemos que reconocer que hemos obrado mal, y el reconocer implica arrepentimiento. Si no hay reconocimiento, entonces no hay arrepentimiento. ¿Y por qué menciono esto? Porque la Biblia es muy clara cuando dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cometemos muchas veces pecados de acción, pero también pecados de omisión. El que no hagamos aquellas cosas que sabemos que Dios nos está pidiendo y que hemos omitido hacerlas, y eso es pecado delante de Dios. Hemos hecho lo malo. El salmista decía: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque para Dios no hay nada oculto. Dios ve lo bueno y lo malo. De hecho, Él nos va a juzgar por lo que hacemos en esta tierra, por las cosas buenas y por las cosas malas.
Todo ser humano va a ser juzgado delante de Dios por sus obras, por sus hechos, sean buenos o sean malos. Claro que va a haber cosas malas que hiciste en la vida, pero siempre tiene que prevalecer lo bueno. Siempre tiene que ser tu vida inclinada a hacer lo bueno, porque ya no vives tú para hacer lo malo, sino ahora vive Cristo en ti para hacer lo bueno. En Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14 nos habla acerca de este arrepentimiento, y una de las actitudes del arrepentimiento tiene que ver con la humillación. Dice aquí la escritura en Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado. Ya hablamos de que oramos, invocamos a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí entra el arrepentimiento, el cambiar de rumbo, el ir en un camino y decidir tener un arrepentimiento es cambiar de rumbo y caminar hacia otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final lo llevan a la muerte, y tenemos que arrepentirnos de esos caminos y volvernos al buen camino. El buen camino es Cristo Jesús. Él dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Por eso es importante reconocer nuestros malos caminos y aprender a caminar por el buen camino. Dice, y sigue diciendo este pasaje, que nos convirtamos de los malos caminos. Entonces dice el Señor: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están atentos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segunda de Crónicas 7:14 nos recuerda que el acercarnos a Él con adoración, con alabanza, con humillación, reconociendo nuestra condición, le invocamos, oramos y buscamos su rostro, pero tiene que haber un arrepentimiento. Dice ahí: se convierten de sus malos caminos. De esa manera dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Desde ahora, dice el Señor en esa escritura, mis ojos y mis oídos están atentos a este lugar. Y se está refiriendo al templo, a la casa del Señor. De hecho, el lugar idóneo para orar es la casa del Señor. Podemos orar en cualquier lugar, pero hay un lugar que Dios estableció y es la casa de Dios. Déjeme decirle algo, voy a hacer un paréntesis. Ya ve que en las redes sociales usted puede escuchar cada cosa, cada herejía. De verdad, hay personas que enseñan las cosas sin ningún temor a Dios. Y hay muchos vamos a llamarle pseudo teólogos que enseñan que no es necesario estar en la casa del Señor, que el templo no existe, que en ninguna parte se habla del templo como un lugar para congregarse como iglesia, que eso es algo que se estableció muchos años después. Déjeme decirle algo: no se deje llevar por las cosas que a veces en internet le pueden influenciar. Dios es muy claro cuando a través de Jesús establece que el templo es casa de oración. Pero también Dios establece, cuando Salomón lo edifica y Dios le agrada lo que Salomón construye, y le dice: este lugar, ahora mis oídos y mis ojos estarán atentos a la oración de mi pueblo. Entonces, a veces es muy cómodo para la carne y para el ser humano dejarse llevar por doctrinas erróneas. La escritura es muy clara que dice que en los posteriores tiempos se levantarían falsos profetas y falsos maestros y arrastrarían al error y aún a los escogidos. ¿Pero por qué? Porque no han aprendido a ver las escrituras desde una perspectiva divina, sino lo ven desde la perspectiva humana, carnal, del humanismo. Cierro el paréntesis. La casa de Dios, el templo, es el lugar de encuentro con Dios. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, porque Dios viene desde el cielo para venir a escucharnos, y no solamente escucharnos, sino respondernos. Porque dice la escritura en Jeremías 33:3, usted recuerda ese pasaje: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que el saber que
que Dios pone para poder acercarnos a Él y que nuestra oración no tenga estorbo. El arrepentimiento es el medio que Dios utiliza para que nuestra oración sea escuchada. Vaya conmigo a Hechos capítulo número 13, perdón, a Lucas capítulo 13, verso número 3. Lucas 13, verso número 3. Ahí está hablando acerca de algunas personas que murieron y que pues perecieron. Y le hacen la pregunta de que pues si así van a perecer los demás. Y Jesús dice, y en las dos preguntas, en las dos opciones, Él define lo siguiente diciendo: os digo, y no una vez, lo dice dos veces, os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Aunque hubo personas que pues murieron en un derrumbe o murieron en una situación accidental o provocada y perecieron, dice el Señor: si tú no te arrepientes, vas a perecer. Todo ser humano, si no procede a un arrepentimiento, perecerá eternamente. Pero si hay un arrepentimiento, entonces va a haber perdón de pecados. Dios va a perdonar cuando oramos al Padre y nos acercamos a Él con un corazón contrito y humillado y con arrepentimiento. Hechos capítulo 5, verso 30, ahora sí, dice la Escritura, hablando en el libro de Hechos: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y por salvador, para dar a Israel, escucha bien, arrepentimiento y perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así que cuando nos acercamos a orar a Dios, tenemos que acercarnos con adoración, con alabanza, pero también con arrepentimiento. Lo tercero que quisiera que te llevaras en tu corazón esta mañana para aprender a orar es que después de acercarse con adoración, con alabanza y con arrepentimiento, lo siguiente es saber pedir. Tenemos que saber pedir, porque hasta eso muchas veces ni siquiera sabemos pedir. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, verso número 2. Santiago 4, verso 2. Dice lo siguiente: muchos de vosotros codiciáis y no tenéis. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar nada. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. No es simplemente acercarnos con alabanza, con arrepentimiento, sino hay que saber pedir. Si pides mal, pues no esperes recibir aquello que estás pidiendo. Puedes estar insistiendo mucho pidiendo algo, pero si es algo que está mal, que no va alineado a lo que Dios espera que tú hagas con el prójimo, o que vaya acorde a la voluntad del Señor, Dios no te lo va a conceder. Dios no concede necedades, Dios concede necesidades. Y muchas veces oramos para que Dios haga algún perjuicio a alguna persona, a algún grupo, a alguna organización, pero en realidad esa oración no va a ser respondida. Esa está mal, esa oración. El orar a Dios, dice la Escritura, tenemos que aprender a orar como lo dice la regla de oro. Tenemos que aprender a orar pidiendo todas aquellas cosas que también quisiéramos que pidieran para nosotros. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan contigo, también tú hazlas con ellos. Es una regla de oro. El saber pedir tiene que ver con el saber orar. El no saber pedir tiene que ver con el no saber orar. El título del sermón es no sé orar, porque muchas veces no sabes pedir. Y Santiago es muy específico: has estado pidiendo mal, estás pidiendo para tus deleites. En Mateo capítulo 7, verso 7, el Señor Jesús lo dice de una manera específica y dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra?
¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, a quien oramos e invocamos su nombre y adoramos y alabamos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dará buenas cosas a los que le pidan. El que pide, recibe, pero tienes que aprender a pedir bien. Y Dios te va a dar aquello que pides bien, porque es bueno. Dios nunca te va a conceder aquello que es malo. Y muchas veces pedimos mal, de una manera mala, buscando satisfacciones o deleites personales y no buscando lo que dice la oración modelo: hágase tu voluntad, que esté alineada a la voluntad de Dios. Si sigues leyendo conmigo en el verso número 12, Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro. Mateo 21:22, Jesús vuelve a insistir, a reforzar lo importante que es saber pedir. En Mateo 21:22 Él declara lo siguiente: y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo, lo vas a recibir. Todo lo que pidas en oración, creyéndolo, lo vas a recibir. Pides en oración, lo crees, lo vas a recibir. Así que ya vimos que es importante, para hacer una oración correcta, una oración eficaz o efectiva, es entrar a la presencia del Señor con adoración, con alabanza, con gratitud, pero también con arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, bueno, empezar a pedir como conviene, a pedir de la manera en la que sabemos que Dios va a responder. Y por último, después de pedir, tenemos que aprender a guardar silencio. Tenemos que aprender a escuchar. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces está en alguna conversación, hay personas que están hablando con usted y están diciendo y hablando, pero no escuchan. Después de que le hemos adorado y le hemos expresado nuestro arrepentimiento y le hemos pedido como conviene, es el momento de tener un tiempo de espera, tener paciencia para esperar en Dios. Y ese tiempo de espera es escuchar la voz de Dios que nos responde, que nos cumple esa palabra de Jeremías 33, verso número 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Esto lo dice Dios, lo dice Jehová de los ejércitos: clama a mí y yo te responderé. Cuando tú ya has dado los 3 pasos de entrar a su presencia con adoración y con alabanza, con arrepentimiento, y has aprendido a pedir como conviene, entonces es el momento de esperar la respuesta de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y no solamente Él habla de respondernos, dice que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Hay algo que Dios va a hacer para sorprenderte. Hay algo que Dios va a hacer cuando tú empiezas a orar. Él ya está trabajando en lo que tú estás pidiendo. Antes de que tú le digas con tus palabras lo que necesitas, Él ya lo sabe. Está esperando a que tú lo articules y se lo expreses. Y en ese momento Dios empieza a obrar en tu vida, porque Él está trabajando a través de la oración. Dice la Escritura en el Salmo 37, verso número 4: una de las actitudes correctas que debemos de tomar al esperar en Dios es deleitarnos en su presencia. Aprender a deleitarte en ese tiempo con Dios. Dice la Escritura, hablando el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Allá en casa, yo sé que tú tienes muchas peticiones para expresarle a Dios. Y tal vez tú puedes doblar tus rodillas y empezar a pedirle al Señor, pero no es la manera. Lo primero que tienes que hacer es decirle al Señor lo importante que es para ti, el adorarlo, el alabarlo, el decirle que lo amas, el que tú le puedas expresar a Él lo grandioso que Él es para ti y en quien tú pones tu confianza. Después, darle gracias por todas las cosas buenas y aún por las malas que has vivido. Reconocer que has pecado, que has hecho cosas malas, que no eres digno, pero Él es digno de que Él sea invocado, de que tú le eleves esa oración, y poder tú tener la actitud de arrepentimiento
Espíritu. Posteriormente, el pedirle como conviene, el que tú le puedas expresar lo que tú esperas que Él obre en tu vida, en la vida de tu familia o de tu familiar o de tu amigo o en las circunstancias que estás enfrentando. Y después de pedir, aprender a deleitarte en Él. Es como cuando tú estás comiendo un platillo. Dios bendiga la vida de José. Hoy no pudo venir, pero el día de ayer me invitó a comer comida china. Y cuando vi el platillo era un platote enorme. Y yo dije, es mucha comida. Y yo empecé a comer el arrocito, después el pollito, después la carne de res, después la calabacita, después todos los demás condimentos que venían. Y al final había algo muy dulce que yo lo empecé a comer y empecé a deleitarme con ese sabor de lo último que estaba quedando. Era un juguito que le habían puesto y era un deleite. Hay que aprender a deleitarnos en la presencia de Dios. Al final de la oración tienes que aprender a deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y dice el verso número 7: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Yo te invito esta mañana a que tú le puedas decir al Señor, a través de esta oración, de la forma correcta, que Él te escuche y que tú le puedas pedir y que tú puedas recibir. Allá en casa yo te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración para que el Señor nos enseñe a orar. Alabanza y adoración, una oración que tenga que ver con el arrepentimiento, con el saber pedir y con el guardar silencio para escuchar a Dios. Quisieras, a los que están de manera presencial, tener un tiempo de oración en este momento mientras que hacemos esta oración. Padre, en este momento te damos gracias porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo, Señor, en este lugar. Así lo dice tu palabra, que tus oídos y tus ojos están atentos a este lugar para escuchar el clamor de cada uno de tus hijos que invoca tu nombre, que busca tu rostro, que está orando, Señor, pidiendo el favor tuyo y que también está reconociendo, Señor, no solamente lo que hemos hecho mal, sino también, Señor, el reconocer que tú eres un Dios que eres digno. Aunque nosotros no somos dignos, tú eres digno de que podamos acercarnos, Señor, hasta el trono de tu gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, a través de quien tenemos entrada ante tu presencia. Hoy te rogamos, Señor, que nos sigas enseñando a orar, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a una oración correcta, a una oración modelo, Padre, como tu Hijo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra a los discípulos y que ahora nosotros hemos sido enseñados, no solamente a través de la oración modelo, sino a través de los diferentes siervos y siervas que han orado en el transcurrir de los años y que el favor tuyo ha sido sobre ellos. Hoy, Padre, oramos dando gracias porque sabemos, Señor, que tú escuchas nuestra oración. Damos gracias porque sabemos que tú estás obrando. Damos gracias porque reconocemos que tú eres un Dios vivo, verdadero y que se manifiesta en medio de nuestras necesidades. Y hoy te rogamos, Señor, que el favor tuyo se siga manifestando, no solamente, Señor, en nuestra vida, sino en toda la iglesia, de los que estamos de manera presencial, pero también de los que están allá en casa, viendo esta transmisión y siendo ministrados por tu Espíritu Santo, Señor. Que tu bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea sobre cada uno de ellos, no solamente hoy, sino todos los días de su vida, Señor. Amén, Señor. Amén. Yo te doy gracias, Señor, porque sé